Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estéis escuchando este vídeo. Soy Patricia de Soul of Omega y estoy aquí hoy para compartir con vosotros algo que esta semana me daba muchísimas vueltas y sobre lo que he estado trabajando mucho y posicionándome, y es el trabajador o la trabajadora de la luz como persona que en este mundo tiene una experiencia humana, siendo consciente o intuyendo de que es un trabajador o trabajadora de la luz. Seguro que si estáis escuchando esto es porque el título ha conectado con algo de vosotros que en algún lugar sabe que sois trabajadores de la luz. Es verdad que es una palabra, un nombre muy usado ya hace muchos años, que quizá ha quedado un poco obsoleto, pero no deja de tener mucha fuerza y mucha verdad en sí mismo. Es cierto que hace décadas quizás eran muy pocas personas las que se sabían a sí mismas, las que se conocían como trabajadores de la luz, y que hoy en día, a medida han ido evolucionando las almas en las personas y la conciencia se ha ido ampliando y creciendo, somos muchísimos más los trabajadores y trabajadoras de la luz que están despiertos, despertando o ya en sus misiones de vida y sus procesos. Es cierto, ha habido un cambio importante en las últimas décadas, pero aún así es algo que merece seguir hablando de ello, ¿no? Merece ser tratado, merece todavía ser muy compartido, porque hay muchas personas que están despertando, y ahora con la energía que entra todavía más, a esta realidad interdimensional, a esta realidad espiritual, a esta realidad mucho más allá del mundo material y tradicional, entre comillas. Son muchas las personas que están despertando a ello, y pues todavía hay mucha confusión, y es cierto que hemos pasado de no tener apenas información a, gracias a internet y las redes, a tener muchísima información, pero es que muchísima, y muchísima es ya demasiada. ¿Y esto qué ha causado? Pues que si no tenemos una personalidad o ya una inercia propia muy enfocada a discernir, a ordenar, a autorregular, a clasificar, a estudiar bien la información que recibimos, y somos muy emocionales, somos muy geminianos en el aspecto de que nos encanta absorber información y estudiar y aprender cosas nuevas. Si tenemos mucho de eso y poco de lo otro, toda esta extra de información nos abruma y nos acaba saturándonos, llevándonos a un punto en el que decimos, a mí me ha pasado y me sigue pasando, decimos, ostras, estaba mejor cuando sabía menos, ¿no? Estaba mejor, pues esto me está causando mucha ansiedad, o me está ya saturando, o me siento más confuso, más confusa que hace tiempo atrás. Y es cierto, y quiero fijar aquí esta reflexión y que conste y que la tengáis muy presente. Recordad cuando erais niños o niñas, que hacíais lo que os gustaba en la medida en la que cada uno ha podido, ¿no? En su realidad y en su vida. Pero hacíais lo que os gustaba, lo que os apasionaba. Simplemente era todo mucho más fácil. No absorbíais tanta información del campo mental, y sí la absorbíais a nivel alma de cada experiencia que ibais transitando, de todo aquello que experimentabais, ¿no? Es en ese tipo en el experimentar directo con las cosas, en el contacto con las cosas, desde el posicionamiento que tiene un niño, que es casi sin plano mental, pura experiencia, puro corazón, sin ese juicio, sin ese autojuicio, esa reflexión constante, cuestionando, buscando la manera, la respuesta, la pregunta, ¿no? Todo ese campo mental excesivo. Pues cuando lo hacíamos desde ahí como niños, realmente estábamos muchísimo más sanos, nuestro cuerpo estaba muchísimo más en coherencia, muchísimo más conectados a la tierra, a la materia de la vida, muchísimo más conectados al cosmos, a las estrellas, y nuestra alma irradiaba con mucha más fluidez y facilidad en nuestra vida humana. Ahora, de adultos, al ir enterrando esa parte sin darnos cuenta, y al abarcar esta nueva realidad espiritual, este camino de conciencia y de crecimiento desde el plano mental, sin esa energía de la infancia, gracias Dios, pues nos saturamos,
no bajamos al plano, no bajamos hasta abajo, no bajamos al plano tierra, no encarnamos nuestra verdadera esencia, alma y energía. Nos quedamos aquí arriba y nos sobresaturamos. Y esto no nos ayuda, al contrario, nos lleva muchísimo más a la confusión, a hacer mucho más complejo lo que en realidad es muy simple. Y esto nos pasa muchísimo a los trabajadores de la luz, muchísimo, muchísimo. Es importante que como trabajador de la luz apliques esto con rigor, y más en estos tiempos que se está intensificando y acelerando todo tanto. Es importante que tengas presente tu versión más de la primera juventud. Y yo os pongo mi ejemplo. Estos días mismo decía, pues voy a dejar de escuchar tanta información y empezar a escuchar más música, porque la música es lo que te conecta verdaderamente con el alma. La música es una herramienta, es pura vibración, te conecta directamente, te hace vibrar directamente con lo divino, directamente con tu realidad divina. Es pura vibración, hace vibrar tus células, pero de verdad. Muchísimo, para por ejemplo leer un libro de crecimiento personal y que haga vibrar tus células como lo hace una canción, una música, es muy difícil. Hay pocos libros verdaderamente que te hagan vibrar así, que los hay, pero hay canales que van mucho más directos al alma y a nuestra realidad espiritual que otros. Y por ejemplo hacer uso de estos como la música, como el baile, el deporte cuando no hay mente, el ejercicio físico, el arte cuando no hay mente. Eso es una experiencia corporal, del color, en la que vas experimentando, ¿no? Todo aquello que acá hay en nuestra mente nos está conectando muchísimo, con muchísima más rapidez y muchísima más dirección y foco y eficacia, entre comillas, con nuestro alma y nuestra realidad divina y espiritual. Entonces esto lo lanzo para los trabajadores y trabajadoras de la luz, que en estos momentos os podáis estar sintiendo abrumados y saturados, o que os haya pasado o que os esté por pasar, y entonces recordéis esto. Hoy en día casi todos somos trabajadores de la luz, casi todos. Las almas que encarnan lo son, y si algunas personas ya adultas no se percibían o no lo eran, empiezan a despertar y a conectar y empiezan a evolucionar al nivel de realmente de sentir, estoy aquí para algo mucho mayor, necesito dar algo dentro mío, me llama para dar un servicio al mundo y a la humanidad, a menor escala o a gran escala, y es necesario que desde ahí conectemos con nuestro poder interno de verdad. Y ya lanzo un último tip para tener presente, porque habría tantas cosas de las que hablar que ya iremos hablando. Escuchad solo lo que os haga sentir bien, lo que os haga sentir bien en el sentido de en paz, lo que os lleve al sosiego, a la claridad, lo que os lleve a recordar vuestro poder, lo que os dé orden interno, todo aquello que os genere ansiedad, que os sobrecargue, que os aleje de vuestra autenticidad y de aquello que sea simple para vosotros, descartadlo. Es un consejo que doy personal y bueno, que cada uno pues es libre de experimentar su camino y elegir a ver pues cómo va a caminar cada experiencia. Pero es importante que en estos tiempos conectemos con lo más simple en nosotros y nos nutramos de esa información que nos da paz, que nos aporta calma y que nos pone orden, nos ayuda a ordenarnos internamente, para encontrar esos momentos, esa claridad y esa simplicidad. El resto de cosas pues pueden ser muy interesantes también, podemos extraer pues mucho fruto, pero ojo, porque a veces sin darnos cuenta, bajo el halo de la espiritualidad, nos alejan mucho de nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero poder. Recordad siempre que es mucho más simple, mucho más alejado de los ideales que tenemos de bienestar, de espiritualidad, de conciencia despierta. Es mucho más simple y está dentro de todos y cada uno de nosotros, que tenemos nuestra forma particular y única, no puede ser juzgada por nadie porque es nuestra forma particular y única de manifestarnos en esta tierra con nuestra luz tal
y como es. Así que os invito, os propongo y os animo a ello. Seguiremos hablando mucho más acerca de los trabajadores y trabajadoras de la luz, que en estos tiempos estamos requiriendo de mucho oxígeno, de mucha fuerza y de mucho centro. Un abrazo inmenso a todos, a todas, muchísima claridad.